Hola, hoy traemos una entrevista súper interesante a Javier Puig Saura, funcionario español diplomático destinado en todo el mundo y actual embajador de España en Túnez. Así que quédate y vamos a ello. Hola, buenos días. Buenos días, Alex. Yo creo que hay una pregunta que se puede hacer mucha gente, ¿no? Que es, ¿a qué dedica su día a día un embajador de España? Bueno, un embajador de España es un funcionario público de alto nivel que tiene encomendadas unas funciones que vienen marcadas por el derecho internacional y están en el convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas, como son informar de lo que sucede en un país a su gobierno, tener una interrelación con las autoridades del gobierno del país en el que está acreditado. 3, proteger los intereses nacionales y de sus nacionales en el país de acreditación, etc. Entonces, el día a día se pasa pues, entre reuniones e informaciones, remisión de información, tratar con los ciudadanos o empresas españolas que están en Túnez o que tienen intereses en Túnez para intentar, en definitiva, reforzar la relación bilateral. Y alguien escuchando esto y pensando, ostras, yo creo que es súper interesante que puedas influir en relaciones internacionales. ¿Cómo puede llegar alguien a ser embajador de España? ¿Y por qué tú decidiste serlo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo llegar a ser embajador? Un embajador es un nombramiento realizado por Real Decreto del Gobierno a instancias del Ministro de Asuntos Exteriores. Lo que habrías de preguntarte es cómo se llega a formar parte de la carrera diplomática. La carrera diplomática es un cuerpo de la Administración del Estado en el que se ingresa mediante un sistema de oposiciones, para lo que se requiere contar con un título universitario, ya sea una licenciatura o una ingeniería, cualquiera, no hace falta simplemente que sea de grado superior, y pasar una serie de exámenes que convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores, oposiciones, como jueces, notarios, etcétera, que consta de diferentes pruebas. Hay que estudiar un temario, hay que hablar y demostrar el nivel y competencia en inglés y francés, y escritura y desarrollo de una serie de temas, ¿no? ¿Y qué viene después de una oposición y de superarla? Una vez que pasas la oposición, que es un proceso selectivo, se ingresa en la Escuela Diplomática, que está en Madrid, para un curso académico, a partir del cual a partir de ese momento uno ya es funcionario en prácticas hasta que recibe los despachos en que se le nombra funcionario diplomático y puede integrar el Ministerio de Asuntos Exteriores, normalmente durante un año o dos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, para después ser destinado a una embajada en el exterior. Vale. Esto liga con la siguiente pregunta de ¿en qué países has estado? Pues, a lo largo de mis casi 20 años de trabajo como diplomático, estuve destinado en Túnez, el primer destino, posteriormente Marruecos, Guatemala y Vietnam, y otra vez Túnez como embajador. Y personalmente, ¿cómo ha afectado esto a tu familia o a tu situación personal? ¿Y qué ventajas y a la vez inconvenientes creo que es interesante también explicar que proviene de ir cambiando de país en país? Efectivamente, ese hecho hace que el trabajo diplomático no sea solo un trabajo, es una manera de vida, es una forma de vida, ¿no? Que afecta al funcionario, pero también a su familia. Efectivamente, supone cambiar de cultura, de país, de casa, de relaciones, de amigos, de colegios, cada 3 o 4 años. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Entre las ventajas evidentes está la de conocer diferentes realidades, estar abierto a lo que es el mundo, enriquece desde el punto de vista de experiencias. Tiene un coste también, uno paga un peaje, que es la falta de, sobre todo yo creo que entre los hijos, pues de una continuidad en las relaciones, ya sea en la escuela, con los amigos, etcétera. Que, bueno, yo creo que se puede compensar hoy en día gracias a la mayor movilidad y la existencia, pues, de medios de comunicación pues más avanzados de los que había en el pasado. Hola, Ana. Hola, Alex, ¿qué tal? Eres la esposa del embajador aquí en Túnez. ¿Cómo es cambiar de país constantemente? Bueno, pues como te decía Javier, mi marido, pues es un constante movimiento y un constante
balance de cosas positivas y de cosas negativas. Te puedo decir que mientras no teníamos hijos era una cosa muy fácil, pero a medida que se van incorporando nuevos miembros de la familia, pues es más complicado porque pues estás más pendiente de cómo están ellos, de sus edades, de sus amigos, de sus compañías, y eso la verdad es que es más complicado. Podemos decir que no hemos tenido ningún problema, siempre han sido cambios relativamente fáciles. Pero a medida que los niños tienen más edad, pues se complica, porque pues la adolescencia es muy importante que la pasen en un solo sitio. Yo agradezco que antes de venir aquí a Túnez hemos estado 5 años en Madrid, y eso ha sido muy positivo para toda la familia, sobre todo para los niños, porque pues, se han arreglado, se han vinculado a un sitio donde ellos se sienten parte de, ¿no? Eso es muy básico. Y no siempre es fácil, porque a veces pues estás en países que estás muy lejos, que no es fácil ir y venir, no es fácil venir a pasar veranos, no es fácil venir a pasar vacaciones de Navidad, porque número uno, a veces no se pueden tener vacaciones de Navidad, y número dos, pues porque cuando estás en la otra punta del mundo, el coste de los billetes pues es muy alto, ¿no? Pues porque yo siempre me quejo que acompañar a un diplomático o diplomática en esta vida pues tiene un coste personal, primero para el cónyuge, pues porque hoy en día es más fácil, gracias a todos los avances que hay de poder hacer el trabajo. Considero que es mucho más fácil que no era en el pasado, pero bueno, cuando se convierten en funcionarios diplomáticos, se convierte una persona, ¿no? O sea, lo que es el funcionario en sí, pero no la familia que la acompaña. La familia que la acompaña pues tiene el privilegio de poder estar acreditado gracias al cónyuge, pero hay una serie por ejemplo, no es fácil venir cada año, como os decía, y hay que pagar cada año billetes de tu propio bolsillo, como es lógico, ¿no? Entonces, claro, en nuestro caso somos 5 miembros de la unidad familiar. Cuando estás en la otra punta del mundo, pues asumir ese coste extra de venir desde tan lejos es mucho dinero que no siempre puedes hacer. Pero considero que nosotros hemos hecho cada año el esfuerzo de que eso sea posible, y eso es muy importante para los niños, para que se sientan parte de sus familias y que sepan que a pesar de que han vivido en muchos países, son de un país y tienen que sentirse de allí. Porque, Ana, ¿crees que tus hijos han ganado capacidades que de otra manera, por el estilo de vida que lleváis, no hubieran tenido? Pues sí, claro que sí. Mis hijos se adaptan muy fácilmente a todo lo que les viene. Son chavales muy despiertos que viven esta situación como un premio, ¿no? Porque es que en realidad es lo que es. O sea, poder vivir en culturas distintas, con idiomas distintos, aprender a desenvolverse en ese tipo de situaciones, pues yo creo que les va a dar alguna facilidad en la vida, no sé, eso lo vamos a ver, pero lo voy a tener que contar más adelante, pero yo creo que sí, que es muy positivo para ellos. Vale, muchas gracias, Ana. De nada. Vale, y has dicho que empezasteis en Tunisia y ahora otra vez estáis en Tunisia, y aquí me sale una pregunta muy natural, que es ¿cómo ha cambiado el país? Bueno, estuvimos en Túnez en el año llegamos mi mujer y yo en el año 2003, es decir, casi hace 20 años. En esos 20 años han ocurrido muchísimas cosas en el país, principalmente una revolución democrática en 2011, que marcó el inicio de lo que se dio a llamar Primaveras Árabes.
Eso supuso una alteración pues, del orden político y constitucional existente, que abrió pues, un proceso de cierta inestabilidad política. En estos 20 años pues, se han conocido 2 constituciones, múltiples gobiernos. Y bueno, yo creo que Túnez está en estos momentos intentando reconducir, ¿no?, la situación actual hacia una normalidad institucional, no sin dificultades y sin tensiones. No es fácil. Túnez es una excepción en su contexto geopolítico, en el norte de África, en el mundo árabo-musulmán, y se enfrenta pues, a diferentes dificultades, tanto de orden interno, político, como externo, geopolítico. Uh-huh. ¿Y cuáles son las relaciones actuales de España con Tunisia? Pues las relaciones entre Túnez y España son muy antiguas. La verdad es que siempre decimos que somos un país vecino y amigo. Túnez está muy cerca de España. Yo siempre digo que la distancia que hay entre Madrid y Túnez es la misma que hay entre Madrid y Bruselas o Madrid y Londres. Pero no solo eso, sino que durante muchos siglos ha habido relaciones e intercambios entre los pueblos que han habitado tanto la península ibérica como esta parte del norte de África. Solo hay que pensar en Cartago y la relación de los cartagineses con España, la fundación de Cartagena, Sagunto, posteriormente la llegada masiva de moriscos expulsados de la península ibérica aquí, que generó pues, todo un caudal cultural de intercambios y de referencias que son muy apreciadas por los tunecinos. Y posteriormente, a partir de la independencia de Túnez en el año 56, las relaciones han sido excelentes. Tenemos un tratado de amistad, vecindad y buena cooperación, todo el que mantenemos reuniones de alto nivel. Eso significa que es un estado de relación más avanzado entre los países del entorno. Solo tenemos con Marruecos, Argelia y ahora Mauritania, pero ya hemos realizado 7 reuniones de alto nivel. Es decir, las relaciones son intensas, son muy amplias. Quizás estén un poquito por debajo de su potencial como consecuencia de todo este proceso revolucionario y posrevolucionario del que te hablaba antes, pero bueno, vamos a intentar reforzarla en la medida de nuestras posibilidades. ¿Crees que la situación con Tunisia es extrapolable al resto de África? Bueno, África es un continente muy amplio en el que existen diferentes áreas y zonas que podríamos calificar. Por ejemplo, yo creo que Túnez en realidad pertenece, por supuesto, a un país africano, pero su primera círculo de pertenencia geopolítica o sociopolítica sería el norte de África, el Magreb, y en un contexto más amplio el Mediterráneo, el mundo árabe-musulmán. Yo creo que ahí es en el contexto donde se debe analizar la realidad política y social tunecina. Por supuesto, Túnez tiene una proyección africana, pero es de menor intensidad que la que mantiene con otros países árabes o musulmanes, y de una manera más general con el entorno mediterráneo, con la Unión Europea, con España, los países del sur de Europa, ¿no? Vale, y ampliando el foco ahora y separándonos un poco de este contexto, ¿no?, mediterráneo que nos comentabas, ¿cuál crees que es la situación de África? O sea, económica, social, así ampliando un poco el foco, ¿eh? A lo mejor es un poco bestia, pero... Bueno, África es un continente con enormes oportunidades. Mucha gente se fija solo en los problemas que asolan al continente, que son muchos, y que se vienen arrastrando prácticamente desde la independencia de los países africanos, ¿no?, de la descolonización. Hay problemas que son estructurales, como son las divisiones geográficas, la separación de ocasiones de pueblos, etcétera, lo que se llama, ¿no?, las fronteras artificiales. Posteriormente también problemas de seria gobernanza, la incapacidad en algunos casos pues, de alcanzar un nivel de desarrollo que permita la existencia de unas instituciones de gobierno estables que trabajen por el bien del conjunto del país, ¿no? Falta también integración regional, falta también pues, inversión, desarrollo, pero como vemos, efectivamente, el interés de algunas potencias extrarregionales como China, Turquía, etcétera, demuestran que existe gran potencialidad, ¿no?, y que sería un error
parte de la Unión Europea o de otros países ceder totalmente el espacio a esos otros países pues, que tienen en ocasiones agendas diferentes a las del desarrollo, la democracia, derechos humanos, etc. Entonces, ¿crees que la tendencia es positiva en África en esta última década, por ejemplo? Bueno, yo creo que sin duda habría indicadores positivos, ¿no? Siempre quedan grandes retos. O sea, hay que pensar que el continente viene de muy atrás, ¿no? Pero hay historias de éxito. A veces se nos olvidan, ¿no? Quizás pues, el fin del apartheid en Sudáfrica pues, es un hecho de gran importancia. El fin de algunas guerras civiles que durante muchos años asolaron países de África. Y sobre todo yo diría la existencia de generaciones de jóvenes africanos con capacidades y voluntad de ser actores de cambio y promover un desarrollo pues, más justo, más estable en sus países, ¿no? Evidentemente hay grandes problemas y eso de alcance continental y eso pues, verdaderamente pues, se ve en la falta pues, o la existencia de gobierno o de golpes de Estado, el problema de la migración, ¿no? que muchas veces pensamos en la migración como un elemento solo de África a Europa, pero los grandes movimientos migratorios se producen dentro de África, ¿no? Entre países, entre otros países, ¿no? Pues ese es un poquito, como siempre con África, un balance un poco de claroscuros, ¿no? Vale, muchas gracias, Javier. Da un gusto.